Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar en conjunto con Haften. Hoy tenemos como ponente al ingeniero electromecánico David Gallardo, quien va a estar colaborando con nosotros. El webinar de hoy se llama Aplicación de la refrigeración en los mercados nacionales. Muchas gracias a Haften por este webinar y bueno, los dejo con el ingeniero. Gracias, ingeniero. Adelante. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por su atención, gracias por darnos su tiempo. Su servidor David Gallardo, tengo ya 5 años en la empresa. Ahorita me toca el rol de lo que son los controles de Johnson Control Pens, que acabamos de tomar la distribución de esta línea de productos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha perfectamente bien. Todos los demás están en mute para que usted pueda dar su presentación. Sí, gracias. Bueno, la agenda es introducción, consideraciones de los mercados nacionales, importancia del control en el ciclo de refrigeración, los productos PEN y comentario final. Al final de la plática habrá una sesión de respuestas y de preguntas y respuestas. Bueno, en nuestra región, aquí en Sudeste, perdón por no haberles comentado, su servidor estoy en Cancún, aquí radico, aquí vivo, desde hace ya 30 años prácticamente. En esta región pues tenemos, como ustedes saben, hoteles, restaurantes y supermercados, donde podemos decir que la refrigeración comercial o media temperatura es lo más usual en sus aplicaciones. Aquí no hay industria, no hay farmacéutica, ¿va? Como en el centro del país, donde en algunas industrias podemos encontrar incluso túneles de congelación, que también se ocupan en las empacadoras de mariscos, por ejemplo en Progreso, en Yucatán, en Campeche, en algunas zonas, donde la temperatura prácticamente tiene de temperatura ambiente que sacan al marisco, lo tienen que bajar hasta menos 45 grados en muy poco tiempo, a 4 a 6 horas, para dejarlo congelado hasta el centro de su masa. Y nos vamos a enfocar más que nada en lo que son supermercados, en donde, como les comenté, la aplicación de la refrigeración es en media temperatura. Aquí tenemos las principales marcas o tiendas que hay en el país. Soriana, Chedraui, Walmart. No sé si hay alguien de Monterrey. Allá está H-E-B y hay otras tiendas. ¿Sí? Entre las más conocidas pues son estas, ¿va? Para tener productos que podamos comer y beber en buen estado es indispensable la refrigeración. Los diferentes alimentos necesitan diferentes temperaturas de conservación, siendo los grupos en conservación alrededor de los 10 a los 5 grados Celsius. Los de media temperatura entre 0 y menos 10 grados y los de conservación hasta menos 30 grados Celsius. Existen temperaturas más bajas, pero sería, por ejemplo, como les comenté, el proceso de empaque de transportación de mariscos, donde las temperaturas alcanzan a menos 40, menos 45 grados Celsius, incluso hasta menos 50 en algunos casos, ¿no? ¿Por qué es necesario preocuparnos por tener un sistema de refrigeración en óptimas condiciones? Bueno, pues la rapidez en la que un alimento se deteriora está en función a la temperatura a la que está expuesta. Mantener las temperaturas controladas dentro de los rangos aceptables es un aspecto fundamental que permite a la industria alimentaria ofrecer productos saludables y que cumplan con la vida de anaquel que tienen indicada en sus etiquetas, o sea que es la famosa caducidad, ¿verdad? Y obviamente pues tienen que pasar por inspecciones de supervisión de la Secretaría de Salud.
Algunas de las bacterias que deterioran los alimentos sí pueden multiplicarse en refrigeración, aún inclusive que están en refrigeración. Es la razón por la cual los alimentos refrigerados finalmente después de un periodo también se deterioran, ¿verdad? La mayoría de los microorganismos patógenos no pueden multiplicarse a estar a temperaturas de 4 grados Celsius o menores. La mayoría, pero sí hay bacterias que se alcanzan a multiplicar en 0 grados hasta en menos 1 grado Celsius. Conociendo las temperaturas a las que se multiplican estos microorganismos, podemos controlar la contaminación de los alimentos y a la vez al no exponerlos a temperaturas muy bajas, ¿no? Donde se pueden deteriorar, marchitarse. Y su apariencia pues ya no sea atractiva al cliente, como se ve aquí en la imagen. Una zanahoria expuesta a bajas temperaturas, a una humedad muy crítica, pues la van a marchitar. Aquí es donde también entra en consideración gente que conozca de los alimentos y sepa a qué temperatura y a qué humedad van a tener esas legumbres, ¿verdad? O, por ejemplo, en lo que son las lechugas, lo que son las manzanas y varias frutas tienen su temperatura, no pueden poner todas las verduras y las frutas a la misma temperatura. Hay unas que aguantan más, hay otras que no aguantan tanto, ¿no? E incluso hay equipos especiales para conservación de flores. En algunas tiendas, en algunos supermercados, tienen un área exclusivamente para las flores, donde hay cierto rocío de humedad, pero también la temperatura no pueden permitirse que la temperatura sea calurosa. Y hay plantas que obviamente pues pueden estar al exterior y no les pasa nada, ¿verdad? Claro, con su debido riego apropiado, ¿no? Pero pues hablando de refrigeración, pues vamos a hablar de lo que está dentro del supermercado. Aquí tenemos una gráfica de las bacterias que pueden estar presentes en los alimentos, y esto es lo que yo les comentaba. Es muy necesario conocer a qué temperaturas existen o se están multiplicando esas bacterias, ¿sí? Entonces, estas bacterias, hay unas que resisten hasta 0 grados, como ven, hay otras que nada más hasta 10, hay otras que a 25 grados para abajo ya no se pueden multiplicar, y eso pues depende del producto, ¿no? Si es lácteo, si es cárnico, si es marisco, si es una legumbre, si es el helado. Porque como les comentaba, estamos hablando de supermercados, ¿no? Donde lo crítico es tener comida presentable, en buen estado, que nunca llegue a oler mal, y cada gente que tiene su producto debe saber y recomendarle a la tienda: mi producto lo tienes que tener en tal anaquel, a tal temperatura, tal humedad, que el aire no esté muy fuerte porque me lo marchitas o pierde su apariencia atractiva para el cliente, ¿no? Por eso es muy necesario saber hasta dónde puede uno exponer a una temperatura más baja a un alimento, o a una temperatura más alta también. Bueno, dentro del supermercado tenemos varios equipos fabricantes, donde esos fabricantes también nos dan ciertos parámetros de presiones, de temperaturas, de exposición al ambiente o no, donde nosotros nos vamos a basar en tablas a lo que necesitamos, y de esos parámetros vamos a sacar también aplicación de nuestros controles, tanto de seguridad como de control, ¿sí? Válgase la redundancia en lo que es control, hablando de temperatura y presión. Más adelante vamos a ver por qué les digo que control de presión también no es tanto como de seguridad. Hay
Equipos hay periféricos de seguridad y que también sirven para control. Y estos son los principales fabricantes que tenemos de compresores o racks que existen en los supermercados. Incluso pues también puede haber, por ejemplo, un True, que eso me imagino que es de los exhibidores refrigerados más comunes que se ven en los supermercados. Y productos que no se ven, como Fribusbond, Gilbert Copperlamatic, Tecumseh, que están en los cuartos de máquinas, que casi no los vemos, ¿no? Pero ahí están, tienen mucha presencia a nivel nacional. Y si se me escapa alguno, pues ahí alguien sabrá, ¿no? Entonces, ellos son los que nos van a dar tablas, que más tarde vamos a ver un ejemplo de tablas de estos fabricantes. Bueno, dentro del supermercado, en lo que es el área de exhibición, como lo muestra aquí, tengo un plano de cómo está distribuido. Es un plano ficticio, ¿va? No es que me haya basado en algo, pero aquí tenemos exhibidores de refrescos, de lácteos, de mariscos, de congelados, de carnes, de salchichonería, y como se dan cuenta, pues casi siempre los vemos en la misma área, ¿no? Diferentes temperaturas, pero a la misma área. Entonces, esto es para tener pues un ahorro en lo que son las instalaciones de los equipos, ¿verdad? Permítame. Los extraño muchísimo, tú no tienes una idea. No tienes idea. Bueno, ¿sí me escuchan? Ingeniero, ¿se escucha bien? A ver, un momentito. Es que se me pasmó la pantalla. Ok, ahorita estamos viendo la pantalla con la de las anotaciones. Sí. A ver, un Sí, momentito, ¿eh? ok. Sí. Ahí lo ven, ahí ven Bueno, Listo, ingeniero. Sí, ya se ve la otra pantalla. bueno, pues ahora sí me voy a ir sin anotaciones porque se me bloqueó la otra pantalla de apoyo. ¿Sí? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ingeniero, le escuchamos. Bueno, vamos a la siguiente pantalla. A ver, un momentito, ¿eh? Aquí me quedé, ¿verdad? Bueno. Sí, ya vemos la pantalla, David. Ok. Bueno, los grupos de refrigeración los podemos clasificar también por sus temperaturas. En lo que es en lo que son los racks de compresores, nos podemos basar en lo que son las temperaturas de succión. Estas temperaturas de succión las tenemos en el evaporador o en los evaporadores. Como ven aquí, tenemos el grupo 1 a menos 20 grados en la temperatura de succión, que en la temperatura del equipo, en la temperatura a la que está el producto, es menos 5. El grupo 2 tenemos una temperatura de succión de más 15. Entonces nuestro producto está a 30, son grados Fahrenheit. Y del lado derecho es lo mismo, pero en grados Celsius. El grupo 3 tenemos producto a 35 grados Fahrenheit.
que es una temperatura de 1.66 grados Celsius, que es temperatura de conservación. Y el grupo 4, tenemos una temperatura más cómoda para pues, flores, algunas verduras que no pueden estar a muy baja temperatura, ¿va? Y estamos hablando de 10 grados Celsius. En Fahrenheit serían 50 y nuestra temperatura de succión son más 35. Estas temperaturas de aquí son muy importantes. En un ratito más vamos a ver por qué. ¿De dónde vamos a sacar los datos de los que debemos saber a qué parámetros van a estar nuestros equipos? Bueno, esta es una tabla ficticia. Esta es una tabla ficticia de los datos de de evaporadores. Aquí hay 3 modelos de evaporadores. Los 3 modelos traen 4 APP, significa aletas por pulgada. Aquí nos da la capacidad en BTU y kilocalorías para sistema inglés y sistema métrico, ¿eh? Tenemos varios equipos, tenemos 3 equipos y aquí nos da, esto es lo más importante, los BTU de cada equipo. Si se dan cuenta, ahorita vean esos parámetros, acá tenemos voltaje. Pues los datos del ventilador ahorita no nos vamos a enfocar en eso, ¿va? Porque nosotros no vemos motores. Pero aquí tenemos los metros cúbicos por hora, los pies cúbicos por minuto. Esta velocidad es muy importante porque si estamos hablando de un cuarto de proceso donde hay gente adentro, no podemos tener altas velocidades, ¿verdad? O unas verduras no pueden estar expuestas a altas velocidades porque pues, se pueden marchitar. Y hay algunos productos que para poderlos tener congelados sí se necesitan altas velocidades. Otro dato muy importante, el amperaje. Aquí tenemos una tabla de 3 modelos también. 3 modelos de unidades condensadoras con compresores Scroll. Aquí es muy importante ver que tenemos compresores Scroll. Bueno, en Haften y Johnson venden compresores, ¿va? No, lo que quiero mostrarles son las capacidades. Y en estas capacidades vamos a tener temperaturas que nos van a dar el parámetro para seleccionar controles de presión. ¿Sí? Tenemos temperatura de evaporación. Aquí estamos viendo que son Fahrenheit y Celsius. 0 a menos 17, menos 4 a 20. Y se dan cuenta, aquí están las capacidades. Regresando a la tabla anterior, si nosotros queremos tener una condensadora con un evaporador, tienen que ser similares. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo, encontramos una temperatura de succión de menos 20 grados Fahrenheit. Aquí está una temperatura de succión de menos 21. Entonces aquí encontramos nuestro equipo. Siempre como tip, la capacidad del condensador debe ser un poco mayor que la del evaporador. Bueno, estos datos de aquí se los comento porque es muy importante saber de dónde salen las temperaturas de succión y para qué nos van a servir, y las temperaturas de trabajo, o la temperatura a la que está el cuarto de refrigeración, la vitrina refrigerada, refrigeradores, cámaras de congelación, cuartos de proceso, donde están empacando comida como refrigerios, son sándwich o algún otro producto ahí, ¿no? Que tienen que estar a cierta temperatura, y a esa temperatura es donde tenemos que mantener el sistema de refrigeración y en óptimas condiciones. Bueno,
Aquí hay un diagrama del ciclo de refrigeración y les estoy poniendo aquí los controles a los que nos vamos a enfocar en esta plática. ¿Sí? Del lado derecho tenemos controles de temperatura de cuarto, presostato del lado de baja ajustable, presostato del lado de alta ajustable, y por si no estuvieran por separado, podríamos tener integrado. Aquí tenemos podríamos tener un presostato dual, ¿no? Donde tenemos alta y baja presión. Del lado izquierdo tenemos controles de temperatura, pero estos ya son más enfocados a seguridad, ¿no? Del límite. Tenemos un control de temperatura de límite alto. Tenemos un presostato encapsulado, que estos no son ajustables. Puede haber un presostato de alta con reset, pero no son ajustables. Tenemos presostato diferencial de aceite, que este es muy importante para que el compresor siempre esté lubricado, ¿va? No se nos vaya todo el aceite. Como saben, el refrigerante se arrastra el aceite y en cierto momento podríamos tener una falta de aceite en el compresor. Claro que después tenemos otros dispositivos que no están aquí, como el separador de aceite, ¿va? Y el separador de aceite trae otro dispositivo adentro que es un flotador que también evita que se vaya el aceite por todo el sistema y el compresor se quede sin lubricante. Bueno, para eso nos sirve el presostato diferencial de aceite. Más adelante vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Tenemos presostatos encapsulados del lado de baja y ahorita vamos a ver el diagrama, ¿no? Aquí tenemos un circuito esquemático de control al circuito eléctrico del paro del compresor o pop-down. Estos son lo más básico que pueden encontrar de control en un compresor de media temperatura. Obviamente lo que está marcado, lo que están los recuadros azules es lo que vamos a platicar porque es lo que manejamos en Johnson Control. No tenemos solenoides, no tenemos contactores, por eso no les estoy marcando más que nada el diagrama de control más básico, más esquemático que pude encontrar para que se haga entendible de dónde salen estos equipos y para qué sirven, ¿no? Bueno, aquí está considerando más un diagrama más explícito de cómo están interconectados el control de temperatura con la solenoide, el presostato del lado de baja, el presostato del lado de alta, el contactor, aquí vemos el control de temperatura, dice ya llegué a mi temperatura de cuarto, se abre el circuito, aquí tenemos una solenoide normalmente cerrada, entonces vamos a ver que la solenoide se cierra. En este momento la presión empieza a bajar, el presostato de alta, que tiene un set point de X, de una presión baja, cuando llega a esa baja presión, se abre el circuito y entonces se desconecta el contactor y obviamente el compresor se detiene. Esto es muy importante saber porque el compresor, no, como aquí con este circuito, se evita que al compresor le llegue refrigerante en forma de líquido. Todo el refrigerante que succiona en lo que empieza a bajar la temperatura es refrigerante que está en forma gaseosa. Bueno, aquí está. Esto es de lo más usual y muy importante saber que un presostato de baja nos puede servir como control de temperatura. Aparentemente, pues, ¿cómo la presión va a ser la temperatura? Bueno, aquí tenemos
3 ejemplos. Déjenme ver si puedo tomar la carta presión-temperatura de donde vamos a tomar estos valores de aquí. Aquí tenemos 3 casos. En aire acondicionado se va a considerar 35 grados Fahrenheit por debajo de la temperatura del cuarto. Ejemplo, si tenemos un área acondicionada a 72 grados Fahrenheit, que aproximadamente son 22 grados Celsius, nos corresponde en la temperatura en tablas a 37 grados Fahrenheit. Si ustedes hacen la resta, 72 menos 35 les da 37. Esa debe ser nuestra presión en vapor saturado, considerando que pues ahora el refrigerante en aire acondicionado es R410, ¿verdad? En la tabla presión-temperatura nos da que ese valor corresponde a 110 PSI. A estos son los set points a los que tenemos que llegar con nuestro control de baja presión. En el caso de conservación, hablando de 10 grados Fahrenheit, hablando de un área, de un cuarto que está a 40 grados Fahrenheit, son menos 10 grados por debajo de la temperatura de la temperatura del cuarto. ¿De dónde sacamos estos datos? Déjame ver si puedo. ¿Sí ven la tabla presión-temperatura? Sí se ve, ingeniero. Bueno, de estas tablas salen estos valores. Hablando del R134A, aquí está 30 grados Fahrenheit, le corresponden 26.1 PSI. De ahí sale ese valor. En una cámara de conservación, en una cámara de refrigeración, perdón, donde la temperatura del cuarto corresponda a 6 grados Fahrenheit, ahí debemos tener considerado para nuestro set point del control de baja presión menos 20 grados Fahrenheit. ¿Qué quiere decir? Que cuando una temperatura de cuarto está a 6 grados Fahrenheit, en la temperatura de succión del refrigerante hay que restarle, corresponde a 14 grados, le vamos a restar 6 menos 20, nos da menos 14. ¿Sí? Entonces, a esa temperatura del refrigerante como vapor saturado, este TSS, se me olvidó comentarles, es por sus siglas en inglés, que es Steam Saturated, refrigerante de vapor saturado. Corresponden 20.44 PSI. A ver. Aquí estamos. Aquí se ve más clarito porque ahí se alcanza a ver la columna del 404A. Tenemos a una temperatura de menos 14, tenemos 20.4 y como se dan cuenta es la presión de vapor saturado. Vamos a seguir, de todas maneras, esta presentación queda grabada y estos datos los van a tener ustedes en su presentación que les mande. Aquí vamos a hacer un ejemplo del set point ya más real de una aplicación, ¿sí? Donde vamos a tener un set point de cut-in, que es la presión a la cual el presostato cerrará y energizará el compresor. Una presión de cut-out es la presión a la cual el presostato abrirá para desenergizar el compresor. Obvio, como ya les comentaba, este cut-out viene después de que el termostato o el control de temperatura de cuarto manda a cerrar, a abrir la solenoide, ¿verdad? Y tenemos otro
otro parámetro que debemos conocer bien, que es el diferencial, que es la diferencia entre las dos presiones. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos que encontrar el valor del cutout y del diferencial. Tenemos que el cutout es igual al valor o al parámetro cutin menos el diferencial. Entonces tenemos que el cutin debe ser 30. Entonces, para que abra el circuito en 10 PSI, tenemos que tener un diferencial de 20. Ajustamos nuestras agujas. Este es el cut-in, este es el diferencial. Cuando la presión empiece a bajar y llegue a 10, se va a abrir y se va a parar el compresor. Y aquí hay unas recomendaciones de los fabricantes de compresores para tener consideraciones, tener datos para asegurarnos de que nuestro compresor no vaya a fallar por usar esta técnica, ¿va? Sí, es un cutout muy bajo puede causar sobrecalentamiento. Un diferencial muy corto puede causar cortociclaje. Y ya hay equipos que evitan el cortociclaje. Incluso ahorita vamos a hablar de eso, que es el cortociclaje y cómo en algunos dispositivos o en algunos controles tenemos este parámetro. Y nunca se debe hacer cutout en vacío en compresores scroll. En compresores de pistón, en compresores reciprocantes sí se puede. Sí se puede, y de hecho aquí está, por ejemplo, aquí tenemos valores de 0 a 12 pulgadas por columna de agua, donde tenemos un valor en vacío, ¿eh? Pero esto es, si fuera un compresor de pistón, podemos llegar a estos valores de aquí. En un compresor scroll, pues en un compresor scroll el mínimo debe ser 5 PSI, el mínimo. No puedes llegar a 4 o 3, el mínimo en compresores scroll es 5. Tu cutout debe ser 5. Bueno, vamos a llegar a otros datos muy importantes, que son las temperaturas recomendadas para equipos y áreas de refrigeración. No todos los equipos están diseñados para poderse ajustar a la temperatura. Necesitamos saber con qué refrigerante podemos llegar a cierta temperatura. Con un R134A no vamos a poder llegar a baja temperatura o a congelación. Tenemos unas temperaturas más que nada en conservación. Por cierto, el refrigerante tampoco lo vendemos en Haften y Johnson Control vende refrigerante, ¿verdad? Pero sí es muy importante saber de los parámetros de los refrigerantes, cuál refrigerante estoy usando para saber en mis tablas a dónde voy a poner mi set point, tanto de temperatura como de presiones, ¿verdad? Bueno, esas son temperaturas recomendadas, unas tablas que saqué para refrigeradores y cámaras de conservación de 0 a 4 grados Celsius. Congeladores y cámaras de congelación menos 18 Celsius. Ya que ya estoy hablando de grados Celsius, en los parámetros pues se ocupan más Fahrenheit, ¿no? Tenemos que tener también ahí congruencia de saber convertir nuestros grados Celsius a grados Fahrenheit. No nos podemos casar con un solo rango. O sea, yo siempre voy a manejar Fahrenheit o siempre voy a manejar Celsius, ¿no? Tenemos que estar abiertos a saber combinar las dos escalas, ¿no? Y pues obviamente ya los celulares, en las computadoras, todos tenemos convertidores de unidades donde pues es instantáneo prácticamente hacer una conversión, ya no es necesario andarnos quebrando la cabeza cuánto equivale Celsius a Fahrenheit o viceversa, ¿va? Áreas de trabajo donde se procesan alimentos y alimentos perecederos, como pues están empacando sándwich de jamón o pollo, algún alimento que ya vayamos a consumir. Debemos estar hablando de 10 grados Celsius porque aquí adentro hay personas. Obviamente esas personas pues no están abrigadas, ¿verdad? Traen trajes especiales para estar trabajando a esta temperatura. Y obviamente tienen también sus horarios de trabajo.
mesas refrigeradas, insertos de alimentos que van a ser consumidos en menos de 2 horas. También hay que considerar eso. O sea, tenemos carne que está tal vez hecha hielo, no la podemos y la tenemos que llevar a una cámara de conservación donde va a empezar a tener una temperatura donde las personas la pueden consumir en menos de 2 horas. Pero es muy importante que también las personas sepan cuáles son sus requerimientos. O sea, por ejemplo, a mí me pasó el domingo pasado, había carne congelada, pero yo quería hacer mi parrillada ese mismo día entre 2 de la tarde, entonces ya me llevé una carne descongelada, pero se veía en muy buen estado, entonces no tuve que ir la madrugada o a las 7, 8 de la mañana a la carnicería, comprarme una carne hecha hielo o hecha piedra y esperar hasta las 2, 3 de la tarde que más o menos empezara a descongelarse, ¿no? Ya esta carne que estaba en el exhibidor estaba ya lista para la parrilla, ¿verdad? En las áreas de empaques de refrigerios y salchichonerías, esto es para consumir también. Esto es lo que es muy importante que se conozcan estos datos. Aquí tenemos un listado recomendado ya más específico, ya hablando de presiones y la aplicación. Miren, cada uno puede hacer estas tres aplicaciones. Pueden tener los mismos parámetros, sin embargo, varían entre 1.7 y 3.3 los grados a los que podemos tener esos productos. Y aquí tenemos las presiones que nos recomienda. Esta tabla la saqué de Tecumseh, de una tabla que tiene Tecumseh, donde vienen varios tips de refrigeración. Si pueden encontrarlas, buscar en internet, les va a servir mucho. Ahí hay muchos tips de aplicaciones. Mira, aquí está más específico. Aquí pusimos el R22 y el R407A, porque el R22, como saben, ya prácticamente está extinto, ¿no? Todavía se puede encontrar equipos con R22, pero el refrigerante ya es muy difícil que lo encuentren y mucho menos barato. Y el que lo está sustituyendo actualmente es el R407A. Aquí tenemos R134A. También aquí vienen sus presiones de abrir y cerrar el circuito. Tenemos el R404A, que también es muy usado en media y baja temperatura. Y el R134A nos sirve más que nada en conservación y en transporte refrigerado, ¿va? Aquí tenemos en congelación, en congeladores y también helados. Esta tablita la van a tener ahora que les llegue la presentación grabada. Ahí la pueden tener. Bueno, vamos a platicar del presostato de alta presión. Este no se ocupa como control. Este sí es un dispositivo de seguridad. Aquí, pero sin embargo, también podemos calcular sus datos a los que va a abrir y a cerrar. Tenemos el valor del CUDO. ¿Sí me escuchan bien? Bueno. Sí, ingeniero, le escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ok, gracias. Tenemos aquí el cutout de los que son los presostatos de alta, ¿va? Aquí tenemos estas presiones recomendadas para 134A, 262.90 PSI, R22, 381.7 PSI y R404A, 456.8 PSI. Esto es hablando de temperatura ambiente y con la condensación, donde ahorita vamos a ver cómo se calcula, ¿verdad? El cutout de protección en alta. Y más que nada, pues también va en el compresor, ¿va? En la unidad condensadora. La máxima presión recomendada del fabricante es de 400 PSI.
pero siempre hay quienes nos aventamos a más, ¿verdad? Pero, o también podemos, lo mejor sería no exponernos, ¿verdad? Vamos a seleccionar un cutout de 400 PSI. Vamos a seleccionar con un diferencial de 50. Entonces aquí es a la inversa que en el de baja. El cutout menos el diferencial es igual al cut-in. Entonces, nuestro cut-in va a ser 350 PSI. Cuando se resete el equipo, se va a resetear a 350 PSI. Pero aquí, como les comenté, el presostato de alta presión sí es de seguridad. Entonces, lo recomendable es que sus instalaciones tengan uno que sea de reset manual, ¿sí? Para que les dé oportunidad de revisar qué es lo que está mal, porque ahí sí puede haber un problema, y si ustedes tienen reset automático, no van a detectar el problema tan a tiempo y puede ser ya un poco tarde, ¿no? Cuando se den cuenta por qué está fallando. Y lo recomendable es que sea un presostato con reset manual en el lado de alta. Y aquí una regla o un tip que se da es que la temperatura de condensación en grados Fahrenheit debe ser igual a la temperatura ambiente más 20 grados Fahrenheit. Bueno, vamos a hablar de lo que es la cuestión de diseño de los equipos de Johnson Control Pen, tanto del lado de baja como del lado de alta, electromecánicos. Los electromecánicos todavía siguen siendo, pues, más confiables, más que nada, pues, por el uso que traemos de muchos años, ¿no? De andarlos usando. Ahorita vamos también a hablar de los electrónicos, que también tienen muy buena calidad. Bueno, ahora estos presostatos tienen el beneficio de que son ajustables, de que son muy durables, que hay una amplia selección. Tenemos de acuerdo a lo que queremos cambiar de lo que ya está instalado o de lo que queremos, si es en caso de que vayamos nosotros a construir desde cero una cámara de congelación o de media temperatura o de conservación, tenemos varios equipos que podemos considerar, ¿no? Opciones: el P70 para aplicaciones son muy robustos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos, si los vamos a usar en racks, los compresores que van a trabajar los 365 días del año, tenemos que ocupar este tipo de presostatos que son muy robustos. Y lo robusto también significa que, pues, el precio es un poco alto, ¿no? a comparación de las líneas comerciales. Ahorita vamos a hablar de una línea comercial que tenemos aquí. Sus recomendaciones en refrigeración comercial y aire acondicionado. Aquí vamos a hablar de las partes de los controles, qué es lo que vemos y qué es lo que debemos de considerar. Tenemos obviamente nuestras escalas, tenemos el fuelle, tenemos el capilar, donde vamos a conectarlo. Por lo general aquí lo que más encontramos en el mercado es un cuarto flare. Esta conexión es más que nada un cuarto flare. Si nosotros queremos usar un presostato y queremos tener nuestras propias conexiones, podemos solicitar que no traiga el capilar, ¿sí? Y ustedes mismos le harían su tubo con sus tuercas flare a la longitud que ustedes la necesitan. Y también hay disponibilidad de capilares, ¿verdad? Tenemos tornillos de ajuste de presión, tornillo de ajuste del diferencial. Y pues las membranas que pues son independientes al sistema donde aquí tenemos un fuelle donde ellos son los que nos van los que están calibrados para ciertas presiones.
Aquí tenemos una línea comercial de pen muy práctica, más estilizada. Y aquí tenemos sus modelos iniciales. Aquí está el P77, hay P77 para el lado de baja y para el lado de alta, y el P78 que es en el lado, es un presostato dual con sus diagramas al frente, ¿sí? Aquí, como les comentaba, es muy importante, bueno, lo recomendable es que el presostato de alta sea con reset manual en el lado de alta. Lo pueden conseguir con o sin capilares. Tenemos ya aquí un presostato digital. Estos son pues más versátiles en cuanto a su ajuste, ¿verdad? Al no tener capilar se elimina potenciales pérdidas de refrigerante. Bueno, hay disponibles en 120, 220 y 24 volts. Aquí está algo muy importante, el anticortociclaje. Si ustedes pusieron un diferencial muy corto, tiene la opción de que haya un timer, un delay, para que su ciclaje no sea tan rápido, le dé 1 minuto, 2 minutos, y el equipo, el compresor no vaya a fallar por ese aspecto, ¿eh? Tenemos bloqueos de teclado, salida continua, sensores remotos hasta 100 pies, 30.5 metros, son ajustables en campo, también tienen mucha durabilidad, multipropósito, sin fugas de refrigerante, como ya lo comentamos por acá, y su aplicación es más que nada en refrigeración comercial y equipos de aire acondicionado. A estos presostatos les tenemos que anexar su transductor de presión, que los hay disponibles en 3 rangos, si lo quieren para baja o para alta. Tenemos salida continua, sensores remotos hasta 100 metros, y también hay que considerar que también podemos tener un arnés que no lo incluye. Tenemos un arnés de 2 metros, de 4 y de 6. Es muy importante saber, o sea, tienes un presostato que te puede hacer la función de alta o baja, pero aparte necesitas su transductor y su arnés. Bueno, estos son los dispositivos de seguridad por el lado de depresión más conocidos, ¿no? Que son los famosos presostatos encapsulados. Son compactos, un set point ya calibrado de fábrica. Sí o sí tienes que saber en qué rango te estás moviendo. Montaje directo, pero tenemos una amplia gama de rangos. Bajo costo es el tamaño, mínimo riesgo de fuga de refrigerante. Las contras pueden ser no ajustable y no tan durable como un control electromecánico, pero un presostato de este tipo de alta o baja no se te van a dañar porque sus presiones son más bajas de como vas a tener tus controles ajustables. O sea, si llegara a rebasar la presión, digamos, en el lado de alta, tienes todavía tiene una presión arriba, que esta es la que va a fallar. Entonces, para que eso pase, pues tendría que ya haber fallado el presostato de alta o el de baja. Entonces sí entraría a funciones. Entonces no es de que estén trabajando todo el tiempo, ¿eh? Por eso es muy difícil que también se dañen. Tienen una vida también muy amplia, una vida muy amplia de uso. Su aplicación, puedes usarlo en aire acondicionado, puedes usarlo en compresores fraccionados, obviamente no en un octavo, un quinto, ¿va? Sino compresores de medio o 3/4 de HP, sobre todo 404 un compresor de 3/4 en 404A es como uno de 2 en aire acondicionado, ¿no? Puedes tener control de seguridad para el tablero en los sistemas.
Los transductores de presión P49, como les comentaba, estos ya son transductores. También estos en cierto momento los puedes ocupar como dispositivos de ajuste, junto con con su presostato, este que vimos aquí, el P470, ¿no? Producen la señal análoga basada en la presión que sensa, construido en acero inoxidable, rangos de presión hasta 750 PSI. Están disponibles en un cuarto flare, que esto, como saben todos, esto es lo más común que encontramos en conexiones, pero también podemos encontrar en un octavo NPT. Aplicación en equipos de aire acondicionado, refrigeración comercial, en los chillers, bombas de calor, que últimamente están muy en boga, ¿va? Las famosas bombas de calor que ya desplazaron a las calderas. Equipos de proceso industrial, y hay disponibles en salidas de señal de 5 a 0.5 a 4.5, de 0 a 10 volts corriente directa o 420 miliamperes. Bueno, vamos con los tradicionales controles de temperatura electromecánicos, muy conocidos, muy socorridos, pero ya muchos ya se van a ir inclinando por los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Pero todavía encontramos muchos y todavía pueden encontrar con nosotros, tanto con varios rangos de aplicación. Son muy confiables porque al ser electromecánicos tenemos la sensación de que son más rudos, ¿no? Son más robustos. Son muy fáciles de configurar. Y aquí vienen sus principales características: precisión de acción rápida, llenado con elemento líquido sensible, amplia selección de funciones de temperatura con pocos modelos, una exactitud la cual no es afectada por variaciones barométricas o problemas ambientales. Ahora viene pues el más nuevo de los controles de temperatura, que es el A421, antes el A419, no sé si alguien alguna vez llegó a oír del A419, bueno, ahora está el A421. Viene más versátil, lo puedes encontrar solo como control de temperatura o lo puedes encontrar también como control del defrost y también alguna otra, unos relevadores ahí de contacto seco opcionales, por si quieres una alarma. Puedes seleccionar unidades en grados Fahrenheit o grados Celsius, siendo que los electromecánicos pues, no tenías esa opción, ¿verdad? Y los puedes encontrar también en NEMA 4X. Estos son los modelos que cuentan con ciclo de descongelamiento para ya no tener ahí el reloj electromecánico, ¿verdad? Que también, pues sí, hay que entenderle, ¿no? Para programarlo. No, este es más accesible, muy, muy amigable para configurarlo. Puedes configurar tu defrost de 3 maneras. Hay mucha información en YouTube. Ustedes ponen un control de temperatura A421 y van a encontrar infinidad de tutoriales de cómo configurarlo, para qué sirve, cómo ha resuelto problemas, por qué los técnicos lo están cambiando ahora el electromecánico por el digital. Es muy, muy amigable su configuración y su uso. Tenemos, para los que quieren sus controles más protegidos en un gabinete, tenemos la línea compacta, la línea TC3, que también están muy, muy de moda. Ya tendrán más de 10 años en el mercado, que se vienen innovando controles porque ocupan poco espacio y traen muchas funciones. Como vemos aquí, aparte del control de temperatura, puedes tener una alarma, puedes tener también deshielo por gas caliente, por resistencia eléctrica,
puedes controlar los ventiladores, controlar la iluminación, y si lo quieres integrar a un sistema BMS, lo puedes solicitar con su puerto de comunicación RS485. Tenemos dos líneas en el TC. Tenemos el TC3 y el TC3B. ¿Sí? Aquí tenemos para los nuevos compresores variables, de velocidad variable, un controlador de temperatura que trae salida por modulación por pulsos. ¿Sí? Aquí esto ya se está usando en el mercado actualmente. No sé, tal vez de 5 años para acá ya empezaron a salir variadores con su tarjeta de integración de su driver, ¿no? Aquí vienen, si quieres ya un modelo que sea más afín a tu aplicación que andas buscando, que ya no tengas que andarle moviendo tantos parámetros. Aquí puedes encontrar ya un modelo que va definido a ciertas aplicaciones, ¿sí? Para que no tengas que andar configurando demás o que te faltaron relevadores porque pues tenías que te faltó alguna opción que tú querías darle a tu cliente, ¿no? Aquí vemos que hay para congeladores, con conservación y para media temperatura. Para que no te sabren y te falte. Y lo importante, lo bonito de esto es que si ustedes quieren tener conocen a alguien o ustedes tienen una fábrica de equipos, pueden distinguir sus equipos con sus colores. Lo puedes encontrar en blanco, azul o verde, y el estándar es en rojo. O sea, siempre en un mostrador vas a encontrar el display en color rojo. Y en blanco, azul o verde, pues los puedes solicitar, pero está sujeto a una cantidad mínima a pedir. Tenemos los controles de presión diferencial de aceite. Estos son los dispositivos que nos van a evitar que nuestro compresor se quede sin lubricante, pero son usados únicamente en compresores semiherméticos. Y los vamos a ver instalados en lo que es la bomba del aceite de los equipos. En estos es muy importante que se considere que, de acuerdo al fabricante del compresor, puede variar su periodo de tiempo en el que se produce la falla. Ahora ya tenemos el electrónico. Y en el electrónico ya te olvidas de que no sé si era de tantos segundos, pero sí es muy importante que consideres que nada más están hechos para las principales marcas de compresores en el mercado nacional, que son Copeland, Bissell y Carlyle. Que Carlyle ya saben que pues tiene muchísimos años. Yo tengo más de 20 años en este mercado y siempre ha habido Carlyle y Copeland. Bissell, pues es de más reciente, de unos 10 años para acá o menos tal vez, que está apenas integrándose al mercado nacional. Pero aquí están, esto es muy importante, ese es el parámetro que tienen que saber, el retardo, si es para 120 segundos, 90 segundos, pero con esta línea, la PEP 545, se van a olvidar nada más de este rango, de estos parámetros, nada más sabiendo para qué marca es. Y tienes que pedirlo con su arnés. Tenemos para lo que son las unidades condensadoras enfriadas por agua, las válvulas reguladoras de presión de agua, ¿sí? Estos son también dispositivos de seguridad para evitar que el equipo se dañe, ¿verdad? Ya saben que si el equipo de una unidad condensadora enfriada por agua arranca sin agua, no va a durar mucho. Y las principales aplicaciones son máquinas de hielo, equipos que están instalados en sites de cómputo. Ya ves que los sites de cómputo están muy aislados, por lo general tienes por ahí una unidad condensadora en algún lugar no muy estratégico,
y donde no puedes sacar su condensador enfriado por aire, pues tienes que usar un condensador enfriado por agua. Entonces ahí es muy el uso que le puedes dar. Heat pumps, que aquí por estrategia, por lo regular siempre son enfriados por agua las condensadoras. Y aquí están sus rangos de trabajo, sus puntos de ajuste, y también hay disponibles en 3 vías. Esta es la línea B48. Otro dispositivo de seguridad que tenemos es para controlar los ventiladores o los motores de las unidades condensadoras. No se ocupan mucho aquí, se ocupan más en climas de temperaturas muy bajas, muy en el norte, incluso, digamos, en el norte de Estados Unidos, Canadá, donde los equipos están expuestos a bajas temperaturas, y con esto podemos evitar un daño en el compresor. Pero también sus aplicaciones típicas son refrigeración comercial, equipos comerciales de aire acondicionado y equipos en sites de cómputo. Aquí tenemos el electrónico, que viene hasta un rango muy amplio de hasta 575 HPs. Este P66 es un dispositivo que nos va a ayudar tanto si lo queremos para equipos europeos como americanos, ¿no? Trae memorias, es muy avanzado. Este es más avanzado, lo más nuevo que tenemos en este tipo de dispositivos. Ingeniero Atalia. Sí, claro. Pues, aquí bueno, me apoyas en esta diapositiva, sí, por favor. sí, claro. Y bueno, pues tenemos el System 450. Anteriormente este se llamaba System 350, ¿no? Entonces esta es la nueva generación. En este tipo de control, que al final esto ya es un controlador como chiquito, donde van a ustedes poder controlar la parte de temperatura, la parte de presión y humedad. Entonces, este es uno de los, digamos, sistemas de automatización más básicos que tenemos, porque tenemos otros más sofisticados, pero para la parte de refrigeración estaríamos hablando que cumple como con los 3 parámetros básicos. Puede ser también en algún momento comunicado para que se comunique con algún BMS porque tiene protocolo Modbus. Entonces, este es como, digamos, ya la parte sofisticada de si ustedes quieren un tipo de automatización más pequeña. Ok, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo más, ingeniero? No, de este en general, pues es realmente para aplicaciones de aire acondicionado. Lo hemos visto instalados por ejemplo, sistemas de control de temperatura y humedad para algunas incubadoras, por ejemplo. Es bastante útil porque digamos que combina el A421, el P470 y algunos sensores específicos de humedad. Entonces es bastante útil. Y también es muy importante que se puedan comunicar al BMS. Bueno, nosotros en Capstone estamos muy casados con lo que es la automatización, los BMS, y siempre lo tenemos que mencionar, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer su tiempo. Nomás les vamos a hacer aquí una observación. ¿Por qué los técnicos deben de cambiar a los productos Johnson Controls? Ofrecen 3 años de garantía. Sus contactos, lo que conocemos como los famosos platinos, ¿no? Son para alto amperaje en aplicaciones comerciales, precisión muy confiable, una amplia gama de productos que van a encontrar para todas sus aplicaciones que ustedes manejen, carcasas construidas en excelente calidad, excelente pintura y duraderos, donde pues si ustedes van a algunos racks de refrigeración en algún centro comercial o un supermercado, pues todavía los van a encontrar ahí. Y son de uso pesado, o sea, son muy robustos.
Bueno, estamos abiertos a las preguntas. En caso que no se las podamos contestar aquí, se las podríamos contestar en un mail que nos hagan llegar. Gracias, ingeniero. Si quiere dejar de nuevo su mail, de todos modos ahí en el chat pueden escribir sus preguntas para el ingeniero y las pueda compartir en la respuesta en vivo. Ingeniero, si nos puede compartir de nuevo su mail, por si hay preguntas por mail. Creo que Sí, por disculpe. aquí en el chat no se animan. Sí, mi correo es david.gallardo@haften.com.mx. En lo que se animan, David, ¿me ayudarías a pasar a la siguiente diapositiva, porfa? Sí. Gracias. Bueno, en lo que se animan o si tienen alguna pregunta, pues recuerden que pueden visitarnos en nuestros sitios, tanto en la página web de Haften como en la de Johnson Controls Pen, que recordando que es una de nuestras líneas. Ahí podrán encontrar más información de nuestra gama de productos y, por supuesto, pues acérquense con nuestro distribuidor autorizado Haften. Actualmente ellos tienen absolutamente todas nuestras líneas de refrigeración. Son especialistas, por supuesto, en la parte de refrigeración, automatización, aire acondicionado y pues en lo que los puedan ayudar, pues están al final respaldados también por nosotros. Muchas gracias, Haften, por la oportunidad de poder hacer este webinar en conjunto y agradecer, ¿no?, a todas las personas, Jorge, Cris, Laura y, por supuesto, David. Muchas gracias a todos. Muchas No sé gracias a si ustedes. Estamos a las órdenes. Esperamos pronto poder servirles. Muchas gracias, Haften, y al ingeniero Azalia. Tengo aquí una pregunta de Omar Barajas. ¿Se puede monitorear desde un BMS? Sí, se puede. Hay la opción con que tú puedes pedir el control con su puerto RS485. No todos los modelos lo traen, hay modelos en específico. Si gustas mandarme un correo, Omar, te hago llegar la tabla de selección. Sí, nada más ahí, Cris. Omar se está refiriendo al TC3 o al System 450. Sí, ¿O a qué sí. No nos pone. Omar, si nos puedes poner hacia qué producto va tu pregunta, no nos pone hacia cuál. Y bueno, lo que nos pone Carlos Choker nos pone muy agradecido, buena información. Armando nos pone muchas gracias, favor de compartirnos la presentación y deja su correo. Se los voy a pasar acá por el chat que tenemos para que puedan compartirle la presentación a Armando. Bueno, Omar ya no nos contestó a qué se refería. Sí, pero Omar, déjanos tu correo y con todo gusto, pues Haften, David en específico te hace llegar la información y en lo que los podemos apoyar, por supuesto. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que vamos a dar ya cierre a la sesión. Por acá Edgar Ramírez dice muchas gracias y felicidades. Gracias a todos los que asistieron, a Haften por esta colaboración y esperamos que sea la primera de muchas. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta pronto, hasta luego.